voy a presentar nada, así que vamos a mirar de lejos. Vamos a simplemente escuchar para poder dejarnos llevar un poco por estas ideas, porque ya que no voy a proyectar nada, pues no hace falta estar atentos a la pantalla. No se pierden mucho si no me ven a mí. Creo que lo más importante es que me escuchen y me sentiré muy acompañada si pienso en ustedes mirando al horizonte que cada uno tenga, comulgando en las mismas ideas. Dicho eso, vamos ya a temática. Voy a dividir esta conferencia en 3 partes. En la primera, necesito explicar qué significa una mirada filosófica sobre la muerte. ¿Qué aportaría una mirada filosófica? La segunda parte, que va a ser la más extensa, me voy a acompañar de la mano de grandes, o de hombros de grandes gigantes, como han sido algunos filósofos. Tengo un tiempo limitado, con lo cual me voy a acompañar solamente de 5 grandes filósofos y, por tanto, voy a hacer unos breves apuntes de lo que llamo perfiles de acompañamiento filosófico. De acompañamiento filosófico al final de la vida, con el deseo de que les sean útiles a todos los profesionales desde sus distintas disciplinas para que se produzca eso que todos queremos, que sea el buen morir. Y la tercera y última parte serán las conclusiones que se podrían derivar de esta mirada filosófica que quiero compartir con ustedes sobre la muerte. Vamos a la primera parte. ¿Qué significa una mirada filosófica? Yo les pido disculpas si alguno de ustedes tiene malos recuerdos de la filosofía. No fue culpa de ella. Seguramente no lo supimos explicar bien a una edad inadecuada y explicando unos conceptos muy abstractos que uno no sabía y qué tenía que ver esto con la vida cotidiana. Y por tanto, alguno no tiene un muy buen recuerdo. Creo que la serie Merlín, la serie catalana Merlín, ha contribuido a que algunos de ustedes se reconcilien con la filosofía. Yo no me reconcilio con el profesor, que no me gusta especialmente nada, pero me gusta que una serie al menos sea capaz de divulgar pensamiento sobre Schopenhauer, sobre Judith Butler o sobre Aristóteles, entre otros. Por tanto, una vez dicho eso, vamos a ver qué significa eso de una mirada filosófica y qué aporta a la temática de la muerte. En concreto, ¿qué aporta a los profesionales que estamos aquí hoy hablando de los cuidados paliativos? Pues yo creo que lo que caracteriza la mirada filosófica es una búsqueda de sentido. Una búsqueda de sentido que se puede resolver o bien con un descubrir o bien con un crear sentido. Pero además que la palabra sentido significa muchas cosas. Significa, por un lado, significado. Significa orientación, sentido, dirección, en qué sentido vamos, de derecha a izquierda, pero también es un proceso que es personal e intransferible. Pues bien, lo que yo deseo es que la mirada filosófica en un primer momento sea una mirada que va buscando un sentido a la muerte, incluso cuando pudiera resolverse que es absurda, que no tiene sentido la vida ni por tanto la muerte. Pero la mirada filosófica es una mirada por el sentido. Pero también hemos compartido esa búsqueda de sentido con otras reflexiones sobre espiritualidad, sobre religiosidad, sin resolverlas y sin juntarlas, no están reñidas, luego lo recuperaré esta reflexión. Pero sí que es cierto que si la búsqueda filosófica del sentido se condensa en una búsqueda desde la racionalidad. Y por tanto no es incompatible con las fes de distinto tipo, enseguida luego lo veremos, no es incompatible con las fes, pero se caracteriza por un deseo de entender, por un deseo de comprender desde la racionalidad y la transferencia de conocimiento de esa racionalidad. Otra característica de la mirada filosófica es que se centra en la tierra, en nuestra condición de terrestres, en nuestra condición de seres en el tiempo y, por tanto, en nuestra condición de necesidad mortal. La condición humana es necesariamente mortal y terrenal y terrestre y finita. Si fuéramos marcianos sería otra la condición. La humana, nuestra condición, lo que nos constituye es nuestra condición terrenal y, por tanto, de seres en el tiempo y un tiempo finito que también se acaba. Pero además la muerte es una situación, como dijo Jaspers, de límite. Es una situación límite
que genera un antes y un después ya no, y el límite es el ya no, y es el ya no. Con lo cual, vamos a hacer una mirada filosófica centrada en la persona, centrada en que la experiencia de la muerte es personal e intransferible. Y no hay dos muertes iguales porque no hay dos personas iguales. Eso nos obliga a hacer una reflexión sobre la muerte como una búsqueda de sentido desde la racionalidad, centrada en la tierra y en la condición finita, el fin del estar aquí, el fin de nuestro tiempo, de nuestro mundo, y que debemos establecer una relación íntima con aquel al que estamos acompañando en sus últimos momentos. Y aquí me gustaría que distinguiéramos entre interioridad, privacidad e intimidad. La interioridad es el soliloquio interior. Decía Machado, quien habla solo espera a Dios hablar un día. Decía Marco Aurelio, cava en tu interior, decía San Agustín. La verdad habita en el hombre interior, en el ser humano interior. La interioridad es el soliloquio. La muerte es al final también un soliloquio. Es una muerte de un proceso personal intransferible y por tanto es un monólogo con uno mismo. Y hay que generar recursos para que eso se pueda llevar a cabo. No tener miedo a encontrarse solo consigo mismo. Pero para poder hacer eso, también hemos de generar espacios de intimidad y momentos de intimidad, que ya es una relación. Es una relación de los profesionales, de los familiares, de los allegados, de los cuidadores varios, de las personas que intervienen en el final de vida. Qué importante que no, que sepan generar la distancia adecuada, la distancia respetuosa que da la mirada atenta, que significa respiquiere, respeto. Si me acerco demasiado, intimido. Ustedes en Latinoamérica tienen una magnífica costumbre que en España hemos pedido, que es pedir permiso. ¿Puedo entrar? ¿Permiso? Debo pedir permiso para entrar en ámbitos de intimidad con esa persona que está en un momento exclusivo de interioridad. Y además tiene que haber también entornos de privacidad, es decir, qué tipo de información cedemos unos a los otros. Y siempre sabiendo detectar los momentos y los espacios íntimos. Como es una mirada filosófica centrada en la persona, en la tierra, en la racionalidad y en búsqueda de sentido, tiene que ser una muerte no expropiada. Que no le expropien la muerte, que sea como él la quiera. No lo decidamos todo por él. No caigamos en despotismo ilustrado, todo para él, pero sin ser él. ¿Qué aporta esta mirada filosófica respecto de otras diferentes? Yo creo que aporta la dimensión por antonomasia filosófica, que es de profundidad, de aquí hacia adentro y para abajo. Me explico. La reflexión más espiritual de trascendencia apunta de uno hacia arriba, hacia, si uno es creyente, Dios o cualquier tipo de trascendencia. La mirada social apunta a la horizontalidad, a los otros. La mirada de la reflexión apunta hacia uno mismo. Pues bien, la mirada filosófica apunta hacia ese uno mismo y también hacia las otras flechas que apuntan a la horizontalidad de los otros y hacia arriba, pero fundamentalmente la mirada filosófica va, perdonadme el juego de palabras, a tocar fondo, pero en el buen sentido de la palabra. Vamos a las raíces, vamos al fondo, a la hora de la verdad. Cosa cierta en hora incierta, y es la hora de la verdad. Y es la hora de la verdad porque es la del juicio final, pero que no hace otro, sino que voy a hacer yo mismo desde mi interioridad. Y esa es la dimensión filosófica, el de cavar en el interior, que decía Marco Aurelio. Pues bien, para acabar con esta primera parte, me gusta acompañarme del gran filósofo español José Ortega y Gasset, que él decía que las circunstancias nos constituyen. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no la cambio a ellas, no me cambio a mí. Y las circunstancias en el final de vida son circunstancias en que hay dolor. Yo no voy a distinguir entre el dolor y sufrimiento, pero hay una dimensión física del dolor y aquí bienvenida sea la farmacología, bienvenida sea la tecnología del siglo XXI. Pero como decía el entomólogo Edward Wilson, los humanos
del siglo XXI tenemos tecnología de dioses, instituciones medievales y emociones paleolíticas. Y a veces tenemos unas euforias inmensas sobre lo que puede la tecnología. La tecnología podrá y debe paliar el dolor, facilitar el tránsito con opiáceos, con mórficos, con aparatología, con terapias, con fisioterapias, todo lo que queráis. Pero al final tenemos que poner instituciones centradas en la persona, no centradas en los feudos y en el señor feudal, jerárquicas, y tampoco no atentas a la emotividad, a la empatía. Pues bien, decía Ortega y Gasset que la circunstancia de la muerte es la circunstancia que nos constituye, porque es nuestra condición. Nacemos y morimos, y eso nos constituye como humanos. Nacemos llorando la mayoría de las veces y debemos también morir, y si nos ha gustado la vida, es altamente probable que tengamos que despedirnos, y todas las tristezas se generan cuando las despedidas son gozosas. Porque nunca se aprecia tanto la vida cuando sabemos que ya es el último momento, como canta el área de la ópera. Pero decía Ortega en otra frase menos conocida, que a mí quizás me gusta más, por menos conocida: las ideas se tienen, en las creencias está. Pues bien, la mirada filosófica va a ser una mirada, como enseguida voy a entrar, que da ideas, da reflexiones, da pensamientos, pero nunca están alejadas de las creencias. Con lo cual, la mirada filosófica para nada está reñida ni con el discurso clínico, científico, ni para nada está reñida con otras dimensiones espirituales e incluso religiosas. Lo que les voy a hacer es pedir que me acompañen con 5 autores que nos pueden ayudar a hacer un abordaje filosófico de acompañamiento filosófico, de acompañamiento de búsqueda de sentido, pero no desde el budismo, o no desde el cristianismo, o desde el judaísmo, o desde el islam, desde la filosofía. Además, independientemente de si es religioso. Déjenme, porque sé que a lo largo de las jornadas han atendido mucho las necesidades espirituales, pero ojo con caer en el siguiente error. Si la persona demanda las necesidades espirituales, pide un pastor, pide un sacerdote, pide un imán, se le da, se le facilita. Pero ¿y el que no lo pide? ¿Quién le acompaña si no manifiesta sus necesidades espirituales? Las necesidades espirituales son universales y se deben atender incluso cuando no las demanda, porque que no las demande no quiere decir que no las necesite. Y si yo la intento buscar, la intento satisfacer torpemente desde mi creencia personal, tanto filosófica como religiosa, no estoy centrándome en la persona, estoy poniendo mi creencia. Con lo cual, quizá la primera pregunta de un buen acompañamiento espiritual tiene que ser con aquello de ¿y tú en qué crees? Porque, como muy bien decía David Hume, un gran filósofo escocés del siglo XVIII, y lo digo en inglés porque rima: reasons to live are reasons to believe. Porque las razones para vivir son razones para creer. Pues bien, las razones para morir también son para razones para creer, pero no me monopolicen la creencia solamente las opciones religiosas. La filosofía se ha ocupado mucho del sentido, y que tenga sentido quiere decir que tiene significado racional, que estoy orientado, que tiene una dirección y se va acabando, y quiero que la vida tenga un buen final, que se acabe bien, a mi manera, no me lo expropien, y que sea un proceso, como es personal, intransferible, bien acompañado por todos aquellos que están conmigo. El primer autor no lo voy a usar, no los voy a poner en orden cronológico del todo, porque voy a ir aumentando las dosis de dificultad. Voy a empezar con el siglo IV a.C., con Epicuro. Epicuro es un filósofo que empiezo con él porque es el primer filósofo hedonista que reflexionó mucho sobre la muerte, porque era un enfermo crónico. Sabía que no tenía muy buena salud, tenía muchos dolores, y a pesar de eso fue el gran defensor del hedonismo. La vida es bella incluso con dolor crónico. Epicuro es un enfermo crónico que defiende e identifica como buen hedonista que el bien es el placer. Pues ha sido el primer filósofo que nos ha hecho unas magníficas reflexiones
sobre la muerte desde el hedonismo, y por eso es original. Él plantea la muerte desde 3 dimensiones: mi propia muerte, el momento puntual de morirse, el proceso final de vida de morirse, que es proceso prácticamente de los cuidados paliativos, y, sin olvidarlos, el se me ha muerto, el duelo de los que acompañan y pierden a un ser querido, que son los que se duelen una vez esta persona ha fallecido. Epicuro piensa en las 3 dimensiones. Cuando me refiero al momento puntual de morirse, dice Epicuro, no sufras, no lo vivirás. Cuando la muerte ya esté, tú no. Y cuando tú todavía estés, ella no. Por tanto, no os vais a encontrar. La muerte es la negación del yo. No tiene sentido tenerle miedo al momento puntual de morirse, porque ese no lo vas a vivir. Creo que a lo que te vas a tener miedo es al proceso de morirse. Muy bien, entremos a fondo. Si el proceso de morirse te da miedo por el dolor físico, opiáceos, mórficos, los que haga falta, cuarto antes de Cristo. El dolor por el dolor no implica nada, dice Epicuro. Es simplemente conciencia del dolor. Pero, y esto es un tema muy importante, una vez hayamos resuelto el tema del dolor, resolvamos el tema de la conciencia. No demos por supuesto que la persona no quiere tener conciencia. A lo mejor hay gente que quiere vivir el último momento, ese proceso lo quiere vivir consciente, aunque sea con dolor, porque quiero ser consciente también de ese final. Por eso es muy importante el consentimiento más o menos tácito para una sedación paliativo terminal. Pero el proceso de morirse hemos de garantizar los fármacos que hagan falta, pero también la buena conciencia. ¿Y en qué consiste la buena conciencia? Que no tengas angustia existencial, que no tengas miedo. ¿Y cómo se logra eso? Pues dice él, pensando en la muerte. Porque la muerte no se trata de pensar en la muerte para que nos enseñe a morir, para nada. Se trata de pensar en la muerte porque la muerte es una gran jerarquizadora de proyectos. Su recomendación era, piensa en que hoy fuera tu último día. ¿Qué dejarías de hacer porque hay tareas prioritarias? ¿Qué dejarías de decir y qué harías lo posible por hacer y por arreglar y por resolver, porque eso es jerárquicamente lo más importante? El juicio final lo vas a hacer tú, en tu interioridad. Por tanto, dice Epicuro, la muerte es una gran jerarquizadora de proyectos. Qué importante es que los recuerdos que tienes, la identidad no deja de ser memoria, y los recuerdos que dejas en los otros sean los maravillosos paliativos. Los maravillosos paliativos. Que no te pese lo que no has hecho y que te aligere mucho, te palíe mucho, mi vida ha sido maravillosa. Por supuesto que no hablo solamente de la memoria racional, porque las demencias seniles, los deterioros cognitivos, los Alzheimer que estamos viviendo más ahora que nunca, porque logramos alargar las vidas biológicas, pero no las biográficas. La memoria de la persona no está intacta por deterioro cognitivo, pero sí está intacta la memoria del cuerpo, la memoria de la carne, la memoria de la música. La Music Box de Don Bruckner, cuando nos explica cómo los Alzheimer tienen memoria musical, porque tienen memoria afectiva, con lo cual el cuerpo, la carne también tiene memoria y no miente. Con lo cual, la mejor manera de morirse, dice Epicuro, es haber vivido bien y mucho. Y el poeta catalán que decía aquello de pandémica y celeste, solo se mueren en paz quienes han amado mucho. Y solamente han amado mucho aquellos que en todo momento sabían que esto se podía acabar. Por tanto, el gran hedonista es el que mejores reflexiones sobre la muerte nos ha dejado y nos incentiva a pensar en la muerte cada día, porque contrariamente a lo que el tabú de la muerte contemporáneo está imponiendo, pensar en la muerte no da yuyu, no da miedo. Pensar en la muerte es una gran jerarquizadora, es un gran jerarquizador de proyectos en horizontal, al fondo. Carpe diem et noctem, porque no sabemos cuántos días nos quedan. No demos por supuesto que hay seguros. Vivir es gestionar los riesgos. Que sea posible lo que Pablo Neruda nos dijo de confieso que he vivido.
y que yo pueda decir, soy consciente, soy testigo y pueda hacer un buen juicio final. Por tanto, lo que más angustia a las personas es ese proceso final de angustia existencial. Estar enfadado con la vida porque me queda mucho por hacer, porque ahora no es justo, porque eso no depende de ti. Reconcíliate con la condición humana. Pero seguimos que además, ¿cómo dejamos a los otros? Se me ha muerto. Y dice, se me ha muerto. Los que se quedan, déjalos llenos de recuerdos. Déjalos con el privilegio de haber compartido y de haber recordado los buenos momentos y haber arreglado los momentos malos a tiempo, haberlos deshecho, porque los dejamos resueltos. Los estoicos es las antípodas. Los estoicos no pueden hacer un planteamiento hedonista de la vida. ¿Cuándo haré un planteamiento hedonista de la vida? Pues yo hay personas que creo que aunque tengan un dolor, he conseguido darle una sedación, he conseguido que sea consciente y está disfrutando de la puesta de sol, está disfrutando de esa música. Encontremos momentos hedonistas, contemplando la belleza, contemplando las fotos, contemplando el pasar gozoso, que en este momento no tengo dolor porque la doctora, la enfermera me han puesto ese fármaco que está funcionando muy bien. Se refiere a un placer, ausencia de dolor. Disfrutar de la ausencia de dolor lo saben hacer los enfermos. Lo saben hacer las personas en el final de vida. Disfrutar de la ausencia. Estoicos. Estamos en las antípodas. Uno tiene que aceptar que hemos venido para soportar y aceptar lo que hay. La vida es dura, la vida es lucha, la vida es resistencia. Pueden leer ese a Epicteto, a Séneca, a Marco Aurelio, escriben para todos nosotros, no para filósofos, igual que Epicuro, no son tan difíciles como Heidegger en Ser y Tiempo, que tantas reflexiones sobre la muerte hace, pero solamente para unos privilegiados que puedan aguantar el oscurantismo y la dificultad de Heidegger. No es el caso de estos filósofos que les estoy comentando. Los estoicos creen que al final estamos participando de un todo cósmico en el que nosotros tenemos el privilegio racional de participar de este todo que no podemos entender. Pero debemos trabajarnos. Hemos venido para trabajar y trabajarnos. Con lo cual, hemos de aceptar nuestra condición mortal y ser fiel a uno mismo. Y esta fidelidad a uno mismo se caracteriza por la pregunta: ¿cuánto soy capaz de soportar y cuánto soy capaz de resistir? Cuando uno al final de la vida se dice esa expresión que a mí no me gusta nada de tira la toalla, da su brazo a torcer, no, al final se deja llevar, se deja llevar. Qué importante es resistir, resistir la fortaleza, resistir la resiliencia, la dureza de la vida, porque la vida mía no ha sido una vida fácil, la vida ha sido una vida dura, pero a mí, que la he contemplado como familiar tuyo, o yo que la conozco como profesional que te ha acompañado, y tú que me la estás narrando y que sabes, confiesas que has vivido, despiertas en todos nosotros admiración. Piensen qué es lo que nos hace admirar a una persona. Muchas veces no es su capacidad intelectual, su capacidad de dominio artístico, no. Muchas veces lo que nos hace admirar a las personas es la dignidad con la que han llevado la dureza de la vida que les ha tocado vivir. Ahí no podrán hacer con estas personas un abordaje hedonista porque no han tenido momentos de descanso. Su vida ha sido peleona, su vida ha sido dura, pero no dejemos de reconocerle la dignidad de su batalla por la vida. Y por tanto, ahora le despedimos como una persona que ha sabido aceptar la condición mortal y que admiramos por su fortaleza, por su capacidad de resistencia. Pero acabamos con los estoicos. Desgraciado aquel que no ha sufrido porque no se conocerá, dice Séneca. Pues cuánto es una persona capaz de soportar y resistir es una gran fuente de conocimiento. Es un gran paliativo para los estoicos haber amado la vida, como decía Jaime Gil de Viedma, se mueren en paz los que han amado mucho. Los que han amado una vida que no era amable, los que han amado la vida cuando la vida no era fácil de querer, han resistido, esos tienen una gran dignidad.
Y ese es otro tipo de abordaje que en determinados momentos, en determinadas personas, nos puede también ayudar a acompañarles en esa búsqueda de sentido al final, para que el juicio final sea plácido. Como decía Quevedo, serán ceniza, mas tendrán sentido. Aunque fueran ceniza, tuvo sentido aquella vida, ¿no? Vamos con Aristóteles. Aristóteles no es un hedonista, no cree que la vida sea tan dura, cree que la vida es una única posibilidad para florecer, para desarrollar nuestras mejores posibilidades. La vida es un tiempo de siembra, la vida es un tiempo de desarrollar las potencias, nuestras mejores posibilidades. El juicio final vendrá cuando he llegado a hacer una obra que puedo contemplar, mi mejor versión, y puedo estar orgulloso de lo que hice de mí, lo que he llegado a ser. Y miro para atrás y digo, hay una eudaimonía que es está bien hecho porque he llegado a ser una gran persona. Estoy satisfecho con mi vida, no tanto por los placeres que me he generado, no tanto por las batallas sino por el tipo de persona que yo he llegado a ser. El juicio final es, he llegado a construir una buena obra, que es mi vida. La eudaimonía es el desarrollo de tus mejores posibilidades. Cuesta mucho, antes el doctor hablaba de los paliativos pediátricos, cuesta mucho hacer este juicio cuando los niños no han tenido tiempo para forjarse su propia personalidad, para trabajarse. Pero Epicuro, que escribió muchas cartas de consuelo para mamás que habían perdido sus hijos, decía, alégrate del privilegio de haberlas conocido. Y el tiempo que tuvieron, pudieron gozárselo y fue una única oportunidad sobre la tierra maravillosa en que los pudimos disfrutar y ellos tuvieron esa posibilidad de contemplarlo el tiempo que estuvieron, aunque fuera poquito. Otro autor grande que nos acompaña en un acompañamiento filosófico es aquella persona que se parece un poco a la estoica, pero es una aproximación deontológica de cumplimiento del deber, pero desde la perspectiva kantiana. Es la persona que su juicio final puede ser correcto y le es paliativa su muerte, porque cuando hace balance dice, he hecho lo que debía. En las circunstancias que no escogí, en el tiempo que me tocó vivir y con lo que me tocó hacer, creo que la tarea moral está cumplida. Hicimos el deber por el deber y nos atrevimos a hacerlo desarrollando nuestra autonomía. No era un deber extrínseco, no era un deber que me ponía Dios, no era un deber que me ponía la sociedad, era un deber que nacía de mi conciencia de eso es lo que creo que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, por imperativo categórico, debería hacer. La conciencia tranquila de que el tiempo que tuve hicimos los deberes y que por tanto los homework están hechos, da también mucha calma, un buen trabajo y que vengan otros ahora y continúen con su tarea moral. Y termino con este recorrido de la segunda parte con un autor mucho más contemporáneos, como son, juntos os voy a poner, Nietzsche y Sartre, ateos. ¿Qué sentido tiene la muerte? Y dice, ninguna, es un absurdo. Pero es el mito de Sísifo de Albert Camus, que a pesar de que sea estúpido subir la piedra hasta arriba y vuelve a caer, Sísifo sonríe. ¿Por qué? Porque haz que tu vida sea una obra de arte. Haz que tu vida sea original, creativa. Juega. Y Nietzsche nos lo explica en las 3 transformaciones del espíritu en el libro Así habló Zaratustra. El espíritu a lo largo de la vida debe transformarse y pasar por 3 metamorfosis. Primero se transforma en camello, debe asumir la carga de ser mortal y de vivir y realizar los deberes. Luego se transforma en león, el rey de la jungla, porque se apropia de su vida, es la madurez, es la seguridad y lleva a cabo sus proyectos, pero está muy solo porque tiene continuamente que defender el territorio.
La verdadera libertad es cuando uno ha sabido vivir y se ha convertido en niño, porque se crea y se recrea su propia vida, no la de los deberes que los otros le han puesto, la carga camellística del deber, ni de tener que ser un rey, pero que está todo el rato luchando y combatiendo. Yo me quiero dedicar al juego lúdico de tener una única oportunidad sobre la tierra y la vida empieza cada vez que empieza una persona, cada vez que viene un mundo. Y ese es el eterno retorno. Y con Arendt, Hannah Arendt, diríamos, cada vez que viene el mundo un humano, viene con la natalidad la pluralidad. Cada vez que muere una persona, si continúa siendo sagrado el momento y sagrado el acompañamiento, es porque se acaba un mundo, su mundo único, como era él. Pues bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues, primera, 4. Estos perfiles, estoico, hedonista, aristotélico, kantiano, nietzscheano, sartriano, arentiano, no son incompatibles entre sí. Hay momentos en que uno le va bien hacer un abordaje estoico. Tú has luchado mucho. Y hay momentos en que va bien tener un momento hedonista. Vamos a disfrutar de la última paellita que nos vamos a comer, porque está buena esta paella. Esos momentos, esas aproximaciones ni son incompatibles entre sí, porque las personas no son solamente kantianas, no son solamente estoicas, tienen un poquito de momentos, pero tampoco son incompatibles con otras aproximaciones como la clínica, y por tanto mórficos y opiáceos que hagan falta, la psicológico-social, y tampoco incompatibles con las religiosidades. Qué importante es la integración de todas estas aproximaciones. Pero la filosófica creo que da una mirada de interioridad y de cavar fondo que creo que puede ser de mucha ayuda para los cuidados paliativos. Además, segunda conclusión, lo que cura cuando ya no hay cura es el cuidado. Y el cuidado es una relación con la propia vida, que sea una historia de sentido, acabar bien mis días, orientado, sabiendo que es el fin, con significado, sintiendo que es mi vida, que me la he apropiado. Como dice el doctor Broggi, es una muerte apropiada. La mía, la propia, y como dice Sinatra, on my way, a mi manera, desde mis valores, desde mi voluntad. Pero además, tercera, puedo decir para mí y para otros lo que el chileno Nobel, confieso que he vivido, se lo siente y dejo solidariamente sitio a otros. Y por último, termino, acompañar, curar cuando ya no se puede curar, pero se puede lograr el objetivo de que se nos mueran bien, se puede hacer también desde la filosofía para que se puedan pronunciar más o menos las palabras mágicas universales. Gracias por haber tenido esta única oportunidad sobre la tierra y perdón si no acabé todo a tiempo como hubiese querido y les dejo un poco a destiempo en horas intempestivas. Pero cedo el sitio a otros para que tengan esa hermosa posibilidad que yo tuve. Igual que hay un derecho a una muerte digna, más allá de la eutanasia y el suicidio asistido, más allá de la disyuntiva eutanasia, cuidados paliativos, igual que hay un derecho a una muerte digna, hay un deber de morirse bien, en primera persona, del singular, a su manera. Y es de rigor que los que les acompañamos estemos a la altura de una circunstancia tan sagrada. Muchas gracias por vuestra atención y espero que podamos hablar un poquito, porque vamos un poquito mal de tiempo. No, Pero doctora, quisiera que hubiera un poquito de conversación sobre esta mirada filosófica sobre la muerte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a usted, doctora Román. En verdad ha sido un gusto escucharla. Yo tuve la fortuna de tener un muy buen profesor de filosofía, así Me que alegro. sí, comparto mucho de todo esto y yo creo que
a lo mejor más que preguntas, yo creo que hay que hacer reflexiones. Y una de las cosas que a lo mejor nos cuesta más como profesionales de la salud es nuestra propia formación académica. Es decir, en la universidad jamás se nos enseña el poder mirar la muerte más que como, es como un enemigo para nosotros. Y eso nos impide poder verla como algo inevitable y como que nosotros tenemos que empezar a reforzar desde otros puntos. Y además también es muy difícil para los que trabajamos en cuidados paliativos el ver el proceso de morir y el ver la muerte de otros, porque también nos vemos reflejados en nuestras propias muertes. Y eso hace también que sea muy difícil. Entonces, igual esto, la reflexión ha sido como muy, muy importante para nosotros. Me alegro porque además uno no puede dar lo que no tiene y a veces no se puede tener lo que no le han transmitido porque es una experiencia única, personal e intransferible, pero se puede acompañar prestando atención y transfiriendo conocimientos de cómo hacerlo bien y a uno le tiene que acompañar para que sepa acompañar. Con lo cual, unos profesionales que están muy, muy, muy avezados con los mórficos, con las radiaciones paliativo-terminales, con la aparatología, pero luego no tienen trabajada su emotividad y su espiritualidad, no van a poder dar lo que tienen. Pero además a los paliativos, a los paliativistas, se os mueren todos, con lo cual no salváis ni una vida. Eficientemente sois un desastre. Y sin embargo, el éxito está en que se os mueran bien. Eso no todos los profesionales podrían decirlo. Y ahí está la importancia de trabajarse uno mismo. Esa espiritualidad y esa mirada filosófica creo que también nos podría ayudar. Sí, y otra de las cosas que también podemos reflexionar es un poco lo que muchas veces le inculcamos a los propios pacientes. Hoy en día, afortunadamente, estamos tratando de quitar el lenguaje bélico en los pacientes oncológicos, porque ya hay un poco, reflexiono del primer filósofo que usted hablaba, de la parte hedonista, es decir, el aprender no tanto que la vida o la enfermedad es un proceso de lucha, sino que también que aprendan, más que a seguir caminando, aprendan a percibir el paisaje, lo que les pasa alrededor y las cosas buenas y bonitas que van a vivir en este camino, que a lo mejor puede ser difícil, puede ser muy agreste, pueden haber muchas cuestas, puede ser un camino muy difícil de seguir, pero sí hay muchas cosas hermosas que muchas veces por insistirnos nosotros como propios médicos o la propia familia en insistirnos que siga luchando, se pierden de esos momentos hermosos que puede llevarles el camino. Yo creo que es algo que también tenemos que aprender como médicos a no quedarnos tanto diciendo al paciente que luche, que siga esforzándose por algo, sino que también aprenda a disfrutar de los pequeños momentos y nosotros también darle el pie, porque muchas veces nos preguntan, doctora, ¿puedo hacer esto? Entonces yo creo que darles el pie a ellos de que también puedan disfrutar de esos momentos. Por eso quise dedicarle el primer puesto a Epicuro, porque no suele verse el hedonismo en esos momentos. Y es muy paliativo el contemplar la belleza, es muy paliativo el recordar los momentos bonitos de la vida de uno, e incluso los momentos malos pero superados y decir, yo soy esto, ¿no? Yo soy esto, ¿no? Creo que es importante saber además a qué persona le puedo acompañar con esta aproximación y a qué persona no, o en qué momento sí o en qué momento no. Me parece que la formación filosófica humanística de los profesionales en cuidados paliativos os puede ayudar a mejorar los abordajes. Bueno, muchas gracias, doctora, por estas grandes reflexiones. Yo creo que nos deja una tarea enorme, que es poder inculcar la filosofía en la educación también de los profesionales de cuidados paliativos. Y gracias también por su tiempo y su espacio. Y en verdad nos vamos con muchas cosas hermosas para reflexionar a casa. Un placer y un abrazo a todos. Igualmente.